la epístola a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a meditar hoy en los versículos 19 al 25. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Palabra de Dios. Amén. Nuestro amado Señor, Padre de los cielos, Redentor nuestro, Señor Jesucristo, el consumador de la redención en la cruz del Calvario, y Espíritu Santo, el Consolador, quien aplica la redención a nuestras vidas, somos tu pueblo, ovejas tuyas, ovejas de tu prado, y tú eres nuestro Dios. De esta manera se da cumplimiento a toda tu palabra profética del antiguo pacto, en donde tú dices: y haré un nuevo pacto. En ese pacto escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Señor, como pueblo tuyo estamos aquí, dispuestos a escuchar tus razones, a escuchar tu palabra. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en toda justicia, con el propósito de que todos los hombres de Dios estemos completamente preparados para toda buena obra. Señor, obra en nosotros tu palabra. Que hoy tu pueblo sea edificado a través de la exposición de tu palabra, pero que también aquellos que aún no han creído vengan al conocimiento de la verdad, y por la verdad sean transformados, sacados de la muerte a la vida, transformados de las tinieblas a tu luz admirable, trasladados del reino de la muerte al reino de la vida. Amado Señor, y toma tu siervo como instrumento tuyo, para que tu palabra corra y sea glorificada en tu iglesia. Guárdame, Señor, de desviarme a derecha o a izquierda de lo que tú dices a tu pueblo. Y también, Señor, insta a tu pueblo, anima a tu pueblo a que sea obediente a tu palabra, porque te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, hermanos, tomemos asiento y dispongámonos a recibir la palabra del Señor. Bueno, seguimos estudiando el tema acerca del ministerio los unos a los otros, y hoy vamos a ver tres aspectos que nos da el Señor en este pasaje acerca de cómo ministrarnos los unos a los otros. Y el sermón se titula: el ministerio los unos a los otros, cuidémonos, congreguémonos y animémonos. Como pasamos de la carta a Tesalonicenses que estuvimos estudiando la semana pasada a la carta a los Hebreos, quiero contarles, hermanos, o quiero introducir el sermón con una pequeña reseña de lo que es la carta a los Hebreos. En primer lugar, la carta a los Hebreos es una carta de un autor anónimo. Ninguno puede decir con certeza si fue el apóstol Pablo. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Lucas. Nadie puede decir con certeza que fue una carta escrita por fulano de tal. Sin embargo, debemos
ver que a través de la carta se nos muestra a un hermano que tenía mucho conocimiento de las costumbres hebreas. También vamos a mirar a quién fue dirigida esta carta. La carta, como se titula, parece, las pistas mayores dan a que fue escrita o dirigida a hermanos judíos convertidos al cristianismo. Algunos dicen que tanto dentro de Israel o en Jerusalén, como en diferentes latitudes a donde algunos cristianos judíos habían tenido que huir. Ahora, estos cristianos judíos estaban sufriendo difíciles circunstancias. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. ¿Por quiénes eran perseguidos? Principalmente eran perseguidos por sus hermanos judíos de la vieja guardia. Aquellos viejos odres que no podían recibir el vino nuevo porque estaban ya tan inflados con sus doctrinas, con sus tradiciones, que no aceptaron al Mesías teniéndolo en medio de ellos. Entonces se dieron a la tarea de perseguir a los hermanos. ¿Y recuerdan uno de los mayores perseguidores de la iglesia, de los judíos convertidos? Nadie más y nadie menos que el apóstol Pablo. Pero por la gracia del Señor él también fue convertido. ¿Amén? Si el Señor convirtió al apóstol Pablo, si el Señor me convirtió a mí, bueno, ¿por qué no ha de convertir a miles y millones de gentes? Amén. Entonces, estos judíos estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo, tenían algunas necesidades y estaban muy expuestos, eran muy proclives a apostatar de su fe. ¿Por qué? Porque ellos tenían una gran disyuntiva en su corazón. Y eso es una realidad. Cuando nosotros estamos acostumbrados a un caminito, entonces no cogen por un camino. Por ejemplo, cada vez que yo voy a Caucasia, entonces yo cojo el siguiente camino, bajo la terminal, tomo mi bus, y el bus ya tiene una ruta y yo sé que me lleva por esa ruta. Pero qué tal que un día me dijeran, mire, cambiaron la ruta a Caucasia. Uy, eso es difícil. Eso es difícil para mí. No, pero otra ruta sí, usted se va por el nordeste y llega a tal parte y de ahí toma un barco. Y digo, no puede ser. Eso no es así, ¿cierto? Los paradigmas que nosotros hacemos siempre nos encasillan. Y así eran los judíos, ellos estaban encasillados en sus paradigmas. Entonces cuando viene el Señor Jesucristo y se revela que Él es el Mesías y ellos empiezan a seguir al Mesías, pero sucede que empiezan a tener muchos problemas. ¿Recuerdan la promesa del Señor Jesús? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y ellos empiezan a tener aflicciones. Y ellos empiezan a decir, caramba, pero ¿será que esto que nos está pasando es porque nosotros dejamos la verdadera religión y nos metimos en algo nuevo y diferente y Dios no nos está bendiciendo? ¿Será que Jesús sí era el Mesías? ¿Pero por qué estamos sufriendo todo esto? Padecimientos, persecución, hambruna, peligros, la bota militar romana en nuestras ciudades. No, ¿será que estamos mal? Yo creo que tenemos que volver a nuestra antigua fe. Entonces el Señor usa a este escritor. El Espíritu Santo llena a este escritor anónimo y le escribe a los judíos y les reafirma en su fe y les dice, sí, sigan esa fe es la fe verdadera, no se desanimen, sigan adelante. Entonces allí el escritor está impulsando, está fortaleciendo a los hermanos a través de esta carta. Ese es el propósito principal de esta carta. Ahora, esta carta está claramente dividida en dos secciones. Recuerda que es una generalidad del apóstol Pablo. Algunos teólogos dicen que sí es escrita por el apóstol Pablo porque lleva esa seña, ¿no? De que estaba dividida en dos secciones. La primera está del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 10, versículo 18.
Y allí el escritor, allí el Espíritu Santo, enseña la doctrina cristiana. Y les reafirma a aquellos hermanos hebreos en las dificultades, les dice, sí, toda la Biblia habla, toda la Tanakh, lo que conocemos como Antiguo Testamento, habla de Cristo. Mira, el arca es figura de Cristo. Mira, el sacerdocio es figura de Cristo. El tabernáculo es figura de Cristo. Aún el mismo sacerdote Melquisedec es figura de Cristo. Ustedes no están equivocados, están andando por el camino correcto. Entonces, el escritor, el Espíritu Santo nos expone una doctrina fundamental en Cristo Jesús. Pero hay una segunda parte, que está del capítulo 10, 19 al final de la carta, en donde el escritor nos presenta la aplicación práctica del tema doctrinal. ¿Por qué? Porque, hermanos, doctrina sin práctica no es nada. No es sino mero conocimiento, es ser cabezones. Saber mucho sin practicarlo no sirve de nada, hermanos. Igual, practicar cosas sin saberlas tampoco es muy útil, porque conduce a desviaciones. Debemos tener las dos a la vez en su plenitud, conocimiento pero también práctica. Debemos llevar a la praxis lo que conocemos de la doctrina, y esto es lo que vamos a estudiar, lo que hemos venido estudiando, la práctica de la doctrina en la iglesia. Y veamos los aspectos que toca el Espíritu Santo en el texto respecto de la vida cristiana, de la praxis del cristiano, de la vida práctica del cristiano. Versículo 19, 22 dice, así que hermanos, le está hablando hermanos hebreos, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no? Más que el sumo sacerdote, el gran sacerdote, al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Entonces, aquí vemos que el primer aspecto de la práctica de la doctrina cristiana es la fe vívida, la fe práctica, es la certidumbre de fe. El creyente cristiano debe tener una fe inquebrantable, algo que nosotros no estamos viendo en una gran mayoría del cristianismo moderno. Y cuidado, hermanos, amados, en donde no hay fundamentación en Cristo para vivir la vida de fe, sino que los fundamentos son de la vida natural, en donde se fundamenta la gente a vivir bueno, a tener un buen hogar, a ser un buen empleado, a ser un buen empresario, a ser una buena persona, a ser reconocido ética y moralmente en la sociedad. No, hermanos, eso no es cristianismo, eso es ética y moral, eso son lecciones de cívica. La palabra de Dios nos conduce a la vida de fe, a la vida en Cristo. Y la fe es el conocimiento relacional con Cristo. Y la fe es la esperanza en un Cristo que nos ha redimido, pero que nos va a redimir plenamente. Amén. Entonces, como cristianos, el fundamento de nuestra fe debe ser Cristo. Y la primera práctica del cristiano es tener seguridad de su fe. No solamente conocimiento, el conocimiento debe bajar de la cabeza, penetrar en nuestro corazón y fortalecer todo nuestro espíritu. ¿Amén? Entonces, ese fundamento debe estar en Cristo. Y hay 4 fundamentos que nos da el Espíritu Santo aquí para vivir esa vida de fe. En primer lugar, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Por medio de Jesús y solo de Jesús tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios.
tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Esto nos lleva a inferir que la doctrina de la salvación nos debe conducir a una comunión con Dios. Si tú estás seguro de que eres salvado por la gracia de nuestro Señor, eso te va a conducir a buscar una vida de comunión con el Señor, a vivir adherido a Él, porque Él es el dador de tu salvación. Y debes comprender la grandeza, la magnitud, el valor, el alcance, como dice el apóstol Pablo en Efesios, para que comprendáis la profundidad, la altura, la anchura, la largura del amor de Dios. Entonces nosotros debemos, debemos fundamentar nuestra fe en que por medio de Jesús entramos a la presencia de Dios. Luego dice que Él es el camino, y nos recuerda a Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto tiene que ver con la seguridad de la vida eterna. Aquel que está en el camino indudablemente llegará a la casa del Padre. Nunca va a ser sacado del camino. Cristo nos ha metido en el camino nuevo, en el camino vivo. Y Él nos ha abierto la cortina a través de su propio cuerpo. En tercer lugar, acerca de nuestra seguridad de fe, es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Recordamos que la función del sacerdote es establecer un puente de relación entre el hombre y Dios. El profeta establece el puente de relación entre Dios y el hombre, pero el sacerdote establece el puente de relación entre Dios y el hombre. Y el hecho de que la Biblia nos diga, que allí Hebreos nos diga, que Él es el gran sumo sacerdote por nosotros los cristianos, y que está delante del Padre. Miren, dice, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Él es la cabeza federal de toda la familia de Dios. Y como cabeza federal, Él está como sumo sacerdote en el santo cielo a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. O sea, podemos tener la seguridad de que Él va a estar ahí siempre intercediendo por los santos. En cuarto lugar, vemos que es por medio de la sangre de Cristo que estamos siendo permanentemente limpiados de nuestros pecados, lo que nos conlleva a permanecer en santidad, en identidad con Dios. Entonces esta es la primera actitud que debemos tener, una certeza, una seguridad de fe de quienes somos en Cristo Jesús, de quien es Cristo Jesús el Señor, obrando a nuestro favor. Pero el segundo aspecto de la vida práctica del cristiano es sostenerse, es mantenerse, perseverar en esa fe que nos ha sido dada. Versículo 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, la vida práctica del cristiano es permanecer en la fe, crecer en la fe. Recuerden, la Biblia es una revelación progresiva. La iglesia es progresiva. La fe es progresiva. Cada vez va aumentando. Dice la palabra del Señor que nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Amén. Entonces nosotros debemos tener la esperanza firme y no fluctuar en esa esperanza. Ese es el fundamento de la vida práctica del cristiano. Y el tercer aspecto de la vida práctica del cristiano es su adherencia a la comunidad de la gracia. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino que animémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Esa vida de comunidad que nos habla aquí
el escritor, el Espíritu Santo, es la que hemos venido estudiando y que hemos titulado el ministerio los unos a los otros. Veamos lo que el Espíritu dice a su iglesia al respecto de este texto. Nos muestra 3 actitudes para la vida en comunidad. La primera actitud, mira que él no habla de camino, él no habla de exhortación a la vida en comunidad. Él da por sentado, el escritor da por sentado que el creyente es introducido a la comunidad de la gracia. Es introducido, ¿no? Él no dice, bueno, lo primero que hay que hacer es, ustedes procuren reunirse en una iglesia, miren a ver si se congregan. No. Él da por sentado que inmediatamente somos salvados, somos injertados en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, y empezamos a vivir la vida de fe. Entonces, el Señor, en vez de decirnos, su actitud debe ser buscar una iglesia, el Señor dice, no, su actitud es en la iglesia, porque ahora ustedes son iglesia. En la iglesia ustedes deben, primero, preocuparse los unos por los otros. En la Reina Valera dice, cuidarse. Creo que dice así, bueno, cuidarse. Lo segundo que dice es, reúnanse. Allí lo dice en una implicación negativa, no dejando de congregarse. Y tercero, anímense los unos a los otros. Estos 3 aspectos del ministerio los unos a los otros en este pasaje son imperativos y son consecutivos. ¿Qué quiere decir que son imperativos? Que son una orden. Son una orden. El Señor allí nos dice, bueno, procuren, miren a ver si pueden, si tienen forma, si se les dan las circunstancias. Perdón, por favor, cierren la puerta y dejen que la niña pueda moverse con facilidad. Cierren la puerta de salida allá, la de afuera. Y a ese no sé. Bueno, muchas gracias. Entonces, primero es un imperativo, es una orden, hay que hacerlo. No es por si tú quieres. No, hay que hacerlo. El Señor dice eso, hay que hacer. Preocúpense los unos por los otros, no dejen de congregarse, sino anímense los unos a los otros. En primer lugar. En segundo lugar, son consecutivos. Lo uno desencadena lo otro. Lo uno conlleva a lo otro. Amén. Son consecutivos, traen consecuencias, son consecuentes. Entonces vamos a analizar esos 3 aspectos. Primero, preocupémonos los unos por los otros. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La vida cristiana es una vida de comunidad. ¿Qué quiere decir comunidad? 2 vocablos, común y unidad. No solo común, ni solo unidad. Es un complemento, común y unidad. Los dos se unen. Pensar en comunidad. Nuestro pensamiento debe ser un pensamiento de comunidad. Cuando nosotros venimos a la familia de la fe, dejamos de pensar en otras comunidades y pensamos en nuestra comunidad. Y nuestro pensamiento nos conlleva a una común unidad. Debemos pensar con una común unidad. Pero también debemos sentir con una común unidad. Ya nuestros sentimientos no están gobernados por nuestro egoísmo, sino por una común unidad. Actuar en común unidad es llevar nuestros actos en forma común. Tener en común unidad. Nuestras pertenencias dejan de ser personales, individuales, egoístas, para pasar a ser de una común unidad. Una cosa que va en común, pero como que nos lleva a la unidad. Algunas personas quieren solamente lo común. No, ahí es la común unidad, que nos lleva a la unidad. Caminar en común unidad. Nuestro camino hacia la vida eterna es un camino de común unidad. Tenemos que andar junticos, o si no, no vamos a llegar, hermanos. Y finalmente, hablar en común unidad. Ahora, ¿qué tenemos en común que nos une?
¿Qué es lo que tenemos en común que nos une? Les invito a la carta a los Efesios, capítulo 4, que la semana pasada estuvimos viendo un poco de ella. Capítulo 4, de los versículos 1 en adelante, pero especialmente los 4 y 5, dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Aquí donde está hablando de la praxis cristiana, una vida coherente a la fe, siempre humildes y amables, pacientes, recuerdan los 8 días, tolerantes los unos a los otros, los unos con los otros, esfuércense por mantener la unidad. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Lo primero que tenemos en común, el Espíritu. Tenemos el mismo Espíritu. Amén. Amén. Esfuércense por tener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo. ¿Qué tenemos en común? El Espíritu. Un solo cuerpo. La iglesia. Hay un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. No hay 2 esperanzas, no hay 5 esperanzas, hay una sola esperanza. ¿Cuál es esa sola esperanza? La esperanza gloriosa. Aquel precioso día del retorno de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Esa es toda nuestra esperanza y es común. Todos nosotros debemos tener en común esa esperanza. Y debemos caminar en pos de esa esperanza. Y debemos unirnos en pos de esa esperanza. Esa es una unidad de esperanza. Ahora, un solo Señor. Otra cosa que nos une. Nosotros tenemos un solo Señor. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Dios trino y uno. El Espíritu Santo de Dios. Un solo Padre. Una sola fe. Una sola fe. ¿Qué tenemos en común? Es la misma fe. ¿Cuál fe tenemos nosotros? La fe bíblica. Todo aquel que diga que es de la fe, pero no está basado en la Biblia, no es de nuestra común fe. Por eso nosotros no tenemos comunión con los testigos de Jehová. Por eso no tenemos comunión con los unitarios. Es que no tenemos la común fe. Ahí no hay común fe, no hay común unidad, no tenemos puntos de comunión, más bien tenemos puntos que nos separan. En cambio, los creyentes, los verdaderos creyentes cristianos, tenemos una común unidad de fe. ¿Por qué razón nosotros tenemos tanta comunión con los hermanos de la 33? ¿Por qué tenemos tanta comunión con los hermanos de la Gracia Fortaleza en Aranjuez? Los de Bello, quizás algunos de ustedes no, pero por ejemplo en la convención, hermanos, en una común unión desde Barranquilla, Sahagún, Ciénaga, Corozal, Sincelejo, Cali, bueno, de Bogotá, todos en una común unidad de fe. Y los expositores llevamos el mensaje de la palabra y todos decían amén a la común fe. Amén. Amén a la común fe. Tenemos una común fe. ¿Qué más tenemos? Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esos son los puntos de nuestra común unión. Amén. Amén. Ahora, cristianismo y egoísmo son incompatibles. La Biblia no concibe un cristianismo individual y mucho menos egoísta. Todo aquel que es de la fe bíblica, de la fe en Cristo, se une a la comunidad de la fe cristiana. Pero aquel que no está unido a la comunidad de la fe en Cristo, sencillamente no es de la fe en Cristo. No es de la fe. No hay tal cuentito de hermanos solitarios. No todo cristiano inmediatamente llevado a la comunidad de la fe en Cristo. Ahora,
¿Qué es eso de vivir en comunidad, en común, unión? El Espíritu nos dice, preocupémonos los unos por los otros. Esto es, considerémonos, estemos pendientes, cuidémonos, prestemos atención a otros. Vida en comunidad es vivir para otros, es vivir a favor de otros. ¿Y por qué eso así? Porque esa es la identidad de Cristo. Amén. Porque Cristo no vivió para sí, Cristo vivió para su pueblo, vivió para la humanidad, se sacrificó a favor de otros. Cuando Cristo viene a vivir, a morar en nuestra vida, Él pone su identidad, su naturaleza de vivir para otros, vivir a favor de otros. Desde los orígenes, desde el principio, desde la creación, Dios nos creó para vivir en comunidad. Génesis capítulo 1, versículo 27, en donde el Señor dijo, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Allí está hablando que Dios creó una comunidad, esa comunidad llamada familia. Pero el hombre, por esa naturaleza, por esa creación de Dios, anhela vivir en comunidad. Y a nosotros nos fascina la familia. A todo hombre le gusta vivir en familia. Todo hombre tiene sueños de vivir en familia. Aún miren, los homosexuales y las lesbianas quieren formar familia. ¿Por qué? Porque inherentemente tienen un deseo de vivir en la común unidad. Simplemente que ellos viven en su común unidad. ¿Qué los une a ellos? Su pecado, su lascivia. Ahora, pero no solamente en la familia, en el trabajo. A nosotros nos gusta hacer el trabajo mancomunado. ¿Conocen ustedes? Les he hablado de la ley de la sinergia. Sí, varias veces lo he dicho. ¿En qué consiste la ley de la sinergia? La ley de la sinergia dice que si yo, aquí hay un ingeniero que sabe más de eso que yo como solo hombre puedo levantar 50 kilogramos. Porque soy un hombre fuerte, entonces puedo tomar un bulto y cargar 50 kilogramos, yo solito puedo hacerlo. Pero resulta que estoy frente a un paquete de 200 kilogramos. ¿Cómo hago yo para levantar un paquete de 200 kilogramos? No puedo. Resulta que Humberto también es así alto, fortachón. Él también puede levantar 50 kilos. ¿Entre los dos podemos levantar cuánto? Sí. No. La ley de la sinergia dice que nuestra fuerza unida potencializa esa fuerza individual haciendo una gran fuerza. Entonces, entre Humberto y yo, cada uno por un lado, podemos coger aquel elemento de 200 kilos y llevarlo. ¿Pero cómo? Si él no tiene sino 100 y yo tengo 100. Perdón, él no tiene sino 50, no tiene capacidad sino de 50, yo de 50. Es la potencialidad que nos da la fuerza de la sinergia. Esa es la vida en comunidad. Es dejar de vivir en mis propios recursos, en mi propio yo, para potencializar nuestros recursos. ¿Amén? Entonces, por eso en el trabajo buscamos esa comunidad. También en los grupos sociales buscamos comunidad. También en los deportes. También en los negocios, en la diversión. Siempre el hombre busca comunidades afines en donde los unos se preocupen por los otros. Amén. Sin embargo, la entrada del pecado en el mundo trastornó el sentido de comunidad con el cual Dios nos creó y puso en el hombre lo opuesto a la comunidad, a la comunión, que es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Vivir para sí mismo, buscar el beneficio propio, buscar el placer propio. Desde la caída en pecado, el hombre, por su naturaleza de creación, busca la comunidad. Pero por su caída en pecado busca el beneficio en esa comunidad. Por eso es que nosotros vemos gentes que en las comunidades se aprovechan de otros. El pez grande se come el chico y el resto de bichos que tratan al respecto. Bueno, ahora, la vida en comunidad es revivida en la obra de la redención de Cristo. La vida en comunidad es restaurada en la obra de la redención en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pone en nosotros de nuevo el sentido de comunidad.
Y al ser librados del pecado, es disminuida, es menoscabada, es menospreciada la búsqueda del beneficio propio para dar lugar a la búsqueda del cuidado ajeno. ¿Por qué? Porque es el cuidado mutuo lo que fortalece la comunidad. El cuidado mutuo tiene un objetivo específico. Allí el Señor dice que el estimularnos a las buenas obras. Sin vida en comunidad, sin cuidado mutuo, el creyente es como un corderito tierno y apetitoso, alejado del rebaño, separado del rebaño a merced del lobo feroz. Está expuesto a caer en el pecado. Sin vida de comunidad, el creyente no tiene estímulo para hacer las buenas obras consecuentes a la vida del Evangelio. Porque el mundo caído le atrae, le chupa para que retorne a sus malas obras. Es en la vida en común que los hermanos manifestamos la gloria de Dios venciendo el pecado. El cuidado mutuo tiene por objetivo el cumplir el segundo mandamiento conforme a la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ordenanza de Jesucristo? Amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Solamente en la vida en comunidad cristiana, el amor de Cristo en cada creyente puede amar a otros. Y no solamente que el creyente puede amar, sino que otro creyente puede recibir amor. ¿Cuántas veces ha sucedido? ¿Te ha sucedido a ti mismo? Que tú amas a otra persona incrédula, pero esa persona no recibe tu amor. Y tú le quieres amar, y tú le quieres apoyar, y tú tienes una ternura por esa persona, y quieres apoyarle, y quieres mostrarle el amor de Cristo, y esa persona rechaza el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene amor, y no tiene la capacidad de recibir el amor. Es solamente en Cristo, como creyentes cristianos, que podemos dar y recibir amor. A mí la verdad que Juan David y Salomón me caen mal, ¿cierto? Pero en Cristo he tenido la capacidad de dar amor. Y ellos tienen la capacidad de recibir amor. Pero no solamente la capacidad de recibir amor, sino de darme a mí amor. Y yo que fui maltratado en el mundo, caído en el pecado, y que no tenía la capacidad de recibir amor, ahora por Cristo puedo recibir el amor de ellos, el amor de ustedes, el amor de los pastores, el amor de los hermanos. Amén. Entonces es en la comunidad de fe en donde podemos cumplir el segundo mandamiento del Señor Jesucristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, solo mediante el amor de Cristo manifestado en la comunidad de la gracia, o sea, la iglesia, se cumple la misión de llenar la tierra de la gloria del Señor. La misión de la iglesia, recuerden, el objetivo de la iglesia es que la tierra se llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Pero ¿cómo va a ser llena la tierra del conocimiento de la gloria del Señor? Por medio del amor de Cristo. Solamente mediante el amor que lleva la iglesia en la predicación del Evangelio, en la obra social, en la misma edificación de la iglesia, en la misma adoración a Dios, solamente así la tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Porque si tú no alabas a Dios con amor, no se llena la tierra de la gloria del Señor. Hermanos, si la gente pasa por aquí y nos ve cantando himnos lánguidamente, nos ve en la predicación de la palabra de todo el mundo, la gente no va a querer conocer la gloria de Dios. Pero cuando la gente pasa, mira, cuando la gente va por la calle y ve una iglesia en donde todos están adorando a Dios fervientes, la gente se estremece. Yo recuerdo cuando era un impío y llegaba a mi casa, camino de mi casa a las 9 de la mañana, limpiando las paredes de esquina a esquina, ¿cierto? Y veía a los santos con la Biblia debajo del brazo. Todas vestiditas con elegancia, con todas unas damas, con esos rostros reflejando una hermosura única.
Y esos varones tan elegantes, caminando con su cabeza erguida, con su frente en alto, dirigiéndose a la casa del Señor, todos con sus Biblias en las manos. Y a mí me daba terror esa gente y me daba envidia de esa gente. Y decía, wow, ojalá yo fuera como esos. ¡Qué piedad! Oh, gente llenando la tierra de la gloria de Dios. Gente llenando la tierra del amor de Cristo. De hecho, cuando vinieron a mí a predicarme el Evangelio, lo hicieron en una cantina. Amor de Cristo para mi vida, que un evangélico se meta en una cantina a predicar el Evangelio de la salvación. Solamente mediante el amor de Cristo podemos llenar la tierra de la gloria de Dios. Y ese amor de Cristo es manifestado en la congregación. Es manifestado entre nosotros, cuidándonos los unos a los otros. El Señor nos está demandando, cuídense los unos a los otros. Protéjanse, guárdense los unos a los otros. Una función importante de la manifestación del amor de Dios en la iglesia es tener cuidado los unos por los otros. Y no habla aquí cuidado de supervisión. Cuide a ver cuál está cayendo en pecado para regañarlo. No, aquí nos habla de un cuidado paternal, de un cuidado fraternal, en el que yo estoy interesado por las necesidades de mi hermano. Y para mí valen más las necesidades de mi hermano en Cristo que las mías propias. Para mí es tan fácil despojarme de lo mío. Y recuerdan cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles 2, que ellos vendían sus propiedades, sus casas, las vendían y traían todos los pies de los apóstoles para que la tesorería distribuyera esos dineros entre las necesidades de los hermanos y que a nadie le faltara nada. Ese es el amor, ese es el cuidado entre los hermanos. Ahora, lo segundo que vemos allí es: reunamos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este aspecto de la vida en comunidad es bien importante. Y no se trata de congregarse los domingos a celebrar el culto al Señor. Se trata de permanecer unidos una y otra vez. La palabra reunirse quiere decir volver a estar unidos. Es en la congregación en donde los creyentes nos fortalecemos en la fe. La congregación es como un fuego, como el fuego de una chimenea. Cuando los leños están juntos, ese fuego es poderoso y produce calor y produce luz, y la gente quiere estar alrededor del fuego. Pero si los leños están separados, tú quieres apagar el fuego de la chimenea, separa los leños encendidos. Ellos se van apagando y finalmente encontrarás que ya no hay chimenea, que ya no hay fuego. Esa es la necesidad de congregarnos en la iglesia, de reunirnos una y otra vez. Reunirnos para la celebración del culto es lo más importante, sí, pero reunirnos para orar, reunirnos para la enseñanza de la doctrina, sí, hermanos, pero también reunirnos para comer, reunirnos para divertirnos, reunirnos para regocijarnos, reunirnos para recibir el año nuevo, reunirnos para hacer un paseo, reunirnos, volvernos a unir, andar unidos en todo. Es imposible para el creyente crecer en su fe y llevar una vida de devoción y tener una seguridad espiritual y tener la esperanza futura y perseverar en el camino de la vida eterna y cumplir con el mandamiento de Cristo de amarnos a los unos a los otros si no nos estamos congregando permanentemente. El congregarnos no es una opción, es una demanda de nuestro Salvador. El congregarnos es una consecuencia de haber sido introducidos en el nuevo pacto.
¿Por qué nos congregamos? No, porque allí rendimos el culto. ¿Por qué nos congregamos? Porque allí vamos a aprender mucho. ¿Por qué nos congregamos? No, porque vamos a estudiar la palabra. No. Nos congregamos porque Cristo nos salvó y nos puso en un nuevo pacto, y ese pacto nos lleva a ser nuevas personas, personas de congregación, personas de comunión. Y vivimos en la congregación, vivimos en la común unión. Nadie que no tenga común unión puede congregarse. Por eso algunas personas entran y salen de las iglesias, porque como no tienen común unión, a veces van a un culto, a veces van a... Yo conocí a un señor que se llamaba hermano, yo le dije a varias veces, hermano, yo no dudo de que usted sea mi hermano. Él un domingo iba a una iglesia, otro domingo iba a otra, ninguna iglesia le gustaba, a veces iba a un culto católico, a veces se iba los viernes para donde los musulmanes, para la mezquita, y a veces iba los sábados para la sinagoga judía, ¿no? Y en semana también iba a donde los gnósticos. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su común unión? ¿Qué afectos tiene allí? No, hermanos, cuando Cristo viene a morar en nosotros, Él pone afectos y una común unión en la fe, en el Espíritu, en el mismo bautismo, en el mismo Padre, en la misma Biblia. Pone un afecto por amar la Biblia, por conocer, por escudriñar las Escrituras, por coger un texto y desmenuzarlo para aprender lo que dice el Señor allí. Y eso debe hacerse. Cuando nosotros estamos en Cristo, la primera consecuencia es que nosotros entramos en un nuevo pacto y somos participantes de esa nueva comunidad. Pero también es la evidencia de la acción del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está actuando en ti, tú te vas a quedar dormidote en la casa. O vas a preferir ir a un paseo que venir a la iglesia. O vas a preferir la ciclovía que estar reunido con la iglesia, con los santos. Si tú eres santo, tu reunión es con los santos. Entonces, el Espíritu Santo orando en ti te lleva a la comunidad de la fe. Te lleva a congregarte. Amén. Amén. Y no es que solamente te lleva, te impulsa. Yo he tenido tiempos en que verdaderamente he estado enfermo y que quisiera no venir. Pero el Espíritu Santo me da fuerza, aunque a la 1 de la tarde estoy otra vez en cama. Y ahí vemos la acción del Espíritu Santo, pero no solamente la consecuencia de la introducción del nuevo pacto y la evidencia de la acción del Espíritu Santo, sino que es la certeza de la esperanza futura en la vida del creyente. El creyente no deja de congregarse, no por la comunidad, no porque la comunidad es muy bonita. Es que yo voy a esa iglesia porque es tan linda. No. Uno no debe ir a la iglesia porque es tan linda. Uno va a la iglesia porque allí encuentra a Cristo. Porque allí encuentra la palabra. Amén. Porque allí encuentra a Cristo en cada uno de sus hermanos. Amén. Y yo no veo a Cristo cuando tú vas a la iglesia y te dan palmadita en el hombro y patadita en la espalda. Allí no hay comunión en Cristo. Cuidado con eso. No podemos hacer eso. Hermanos, nosotros no vamos a la iglesia por la comunidad o por nuestra necesidad social, vamos a la iglesia por Cristo. Amén. Nos congregamos por Cristo. Él es el centro de nuestra comunidad. Cada vez que hay reunidos 2 o más en su nombre, Él está en medio de ellos. Vamos a contemplar a Cristo en cada reunión nuestra. Amén. Amén. Tanto en el templo como en las casas. Amén. A pesar de que he titulado su tema en su implicación positiva, reunámonos. El texto bíblico nos lo expone en forma negativa. No dejen de congregarse. Imperativa, negativa. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ojo con esto. Pero ¿por qué el Señor no dice reúnanse, congréguense? Sino dice no dejen de congregarse. Esto es un aspecto impactante. Tiene el objetivo de impactar. No dejen de congregarse. Es como el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No. Yo soy el Señor tu Dios. El primer mandamiento tiene 2 implicaciones. Una positiva, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Esa es la implicación positiva. Poca gente se da cuenta de que este es el primer mandamiento. Pero el primer mandamiento generalmente comienza cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso debe estremecerme. Es una prohibición. Es como cuando tu bebé
de 1 año va gateando y va a meterle los dedos a los alambres de la electricidad. ¿Tú qué le dices? ¡Ay, tan lindo mi bebé! ¡Ay, sí, cojamos a ver qué le pasa! ¡No! ¡No! No lo hagas. Así mismo el Señor nos está diciendo: ¡no! Dejes de congregarte. Como algunos tienen por costumbre, es la costumbre de ellos, la del pueblo de Dios, es costumbre congregarse. Cuidadito, no dejes de congregarse. Esto es algo impactante. Ahora, ya habiendo visto las 2 primeras, que son, a ver si me acuerdo, ya a mí mismo se me ha olvidado. Oh. Preocupados los unos por los otros. Y reúnanse, vamos a entrar a la tercera. Animémonos los unos a los otros. El texto dice: sí, no, animémonos los unos a los otros. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animémonos los unos a los otros. Aquí se refiere a los términos exhortación y consolación. El camino del creyente es un camino tortuoso, difícil, estrecho, lleno de pruebas. Por ello es un camino diseñado para andar en comunidad. Ninguno que esté solo puede andar ese camino. Tiene que ser en comunidad. El individuo solo en ese camino se va a cansar y va a desmayar y se va a morir allí. Pero el camino en comunidad toma alientos nuevos. Si tú te cansas y te sientas a la vera del camino a descansar, otro viene y te levanta. Y si vas cojeando, rengueando, entre 2 te levantan para seguir adelante. Ese es el propósito de andar el camino en comunidad. Nosotros tenemos luchas permanentes e individualmente no las podemos afrontar. Las debemos afrontar en comunidad. ¿Recuerdan ustedes aquella figura que nos han presentado tanto en la televisión de los gansos cuando emigran de Estados Unidos y van para México? Ellos vuelan miles de kilómetros. ¿Saben cómo lo hacen? Ellos andan en forma de V y llevan adelante un ganso, y ese ganso toma la iniciativa como por 15 minutos. Luego ese ganso se va para atrás y ocupa su lugar otro ganso, y él trabaja otros 15 minutos ahí adelante, y él está aleteando fuertemente. ¿Qué sucede con ese aleteo tan fuerte? Ese aleteo tan fuerte y allí en forma de V les abre descanso a los otros. Entonces, mientras el de adelante está, los que vienen atrás, ayudados por el de adelante, vienen suave. Claro que ellos saben que en un momento determinado les toca pasar adelante a tomar su lugar para trabajar y sudarla así como yo la estoy sudando, hermanos. Ese es nuestro trabajo en comunidad, hermanos. ¡Qué hermosura! Lo que el Señor nos ha dado, nos da ejemplos en su propia naturaleza. Aleluya. ¡Qué hermosura! ¿Cómo la iglesia debe trabajar en comunidad? Nuestra iglesia debe tener esa característica, ese carácter de trabajar en comunidad y juntos tras de ese bien común, tras de ese amor común, tras de ese final común. Amén. Amén. Cuando dije en un principio que las tres actitudes son imperativas y consecutivas, hablaba de que cuando la comunidad se reúne, entonces produce el ánimo los unos a los otros. Nos alentamos en medio de las dificultades, nos apoyamos en medio de las luchas y nos consolamos en nuestras debilidades, hermanos. Amén. Y nos consolamos en nuestras debilidades. Hermanos, nosotros no podemos animarnos los unos a los otros si no estamos congregados. Y no podemos reunirnos si no tenemos sentido de cuidado y de preocupación por los hermanos. Es en la congregación en donde nosotros nos conocemos como personas, con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras necesidades. Es en la comunidad en donde nosotros debemos confesar nuestros pecados. Hace poco una persona me comentaba de una situación que está viviendo una familia, unos hermanos. Y entonces me dijeron, cuando tú viniste, pastor, cuando tú vienes, ellos no confiesan su situación. Ellos no confiesan su situación. Vamos a ver, si la próxima vez que nos visites,
ellos te confiesan la situación y se le da solución a su problema. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros venimos de un modelo de comunidad en donde todo el mundo quiere ser importante y todo el mundo quiere ministerio. Y entonces todo el mundo quiere ser alto, no importa cuántos tenga que agachar o patear para que caigan. No les importa, ¿cierto? Provengo de una comunidad así, hermanos, y sufrí todo eso. Decía, pero ¿cómo puede ser que la comunidad de gracia tenga eso? Imposible. En la comunidad de gracia no deben haber celos. Al contrario, todos y cada uno debemos levantar a otros para que sean más altos que yo. Hermanos, estas personas vienen de allá y ellos creen que si ellos confiesan su pecado, su necesidad, su debilidad, los van a cortar del ministerio, porque eso es lo que generalmente se hace. ¿No? Los bajamos y los sentamos allá atrás y que nadie los mire, que nadie les hable. No, hermanos, esa no es comunidad de gracia, esa es una desgracia para cualquiera que esté allá. En la comunidad de gracia conocemos la necesidad de los hermanos y junticos nos ponemos a trabajar en esa necesidad. Pero también es importante que el hermano que tenga la necesidad lo hable, lo diga. Porque yo no sé qué situación es por la que está pasando la hermana Gloria o el hermano Juan David o la hermana Marlene o la hermana Sonia. Yo no sé qué situación está pasando, porque yo adivino no soy. Entonces es necesario que como hermanos nos confesemos nuestras necesidades, nuestros faltantes y aún nuestros pecados los unos a los otros, para que entre juntos elevemos nuestro estándar de vida en Cristo. Amén. Amén. En muchas ocasiones, nuestra pasada naturaleza pecaminosa, nuestro remanente, toma ocasión en la congregación de los santos para desanimar a los hermanos. Muchas palabras traen desánimo a los hermanos, y otras actitudes debilitan la comunidad, y otras más. Nuestra forma de actuar refleja a los incrédulos que somos una comunidad indolente. Y aquí quiero pedirle perdón a ustedes, hermanos. En cuanta ocasión yo haya dado a ustedes palabras de desánimo, perdónenme por favor. Pensaba en esto al preparar este sermón. Señor, perdóname, cuántas veces he desanimado a mis hermanos con mis palabras hoscas o torpes. Perdóname, Señor. A veces nuestras palabras desaniman a otros, los achajuanan. No, hermanos, la comunidad no es para desanimar a otros, no es para criticarlos. Oh, hermanos, la comunidad es para levantarnos los unos a los otros con voces de ánimo. Y como dice, que corramos la carrera de la fe ante tan grande nube de testigos. Yo quiero ver a mis hermanos animándonos unos a los otros. ¡Vamos! ¡Vamos, que tú sí puedes! Gloria, sigue adelante, tú sí puedes. Levántate, Salomón, tú sí puedes. Nubia y Juan Darío, levántense, sí pueden. Adelante. Sí pueden jóvenes, sí pueden adultos, sí pueden ancianos, sí pueden estudiantes, sí pueden trabajadores. Adelante, vamos todos unidos, al ánimo, tenemos que ganar. Unidos, juntos, esos unidos para animarnos los unos a los otros. Que no haya en nuestra iglesia palabras de desánimo hacia los hermanos, actitudes desobligantes que desaniman a los hermanos. Ay, yo no voy a las iglesias que dan tan duro ya a los hermanitos. Que porque me he visto, que porque no me he visto, que porque me puse falda, que me la puse muy larga, que la puse muy corta, que me corté el cabello, que me pinté, que no sé qué, que si llevo la Biblia, que tal. Oh, hermanos. La gracia, sobre todo impera la gracia en la comunidad, y entre juntos nos animamos para vivir una vida de gracia, no de desgracia. Finalmente, el escritor de la carta nos da la razón más importante por la cual la comunidad de gracia debe llevar a la práctica la doctrina que hemos aprendido. Y el texto dice: sino animémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así finaliza el texto. La mayor razón por la cual debemos permanecer en la fe y actuar de manera coherente en nuestra fe es porque la venida del Señor ya está cerca. Cristo viene pronto. ¿Y cómo va a encontrar a su esposa?
¿Está la esposa debidamente preparada en su tránsito como iglesia en esta tierra para servir al esposo en el cielo? Las tres actitudes de vida en comunidad, el preocuparnos los unos a los otros, el congregarnos y el animarnos los unos a los otros, no es para que tengamos una mejor comunidad, no es para acomodarnos mejor y ser más lindos entre nosotros mismos, no es para ser más felices en comunidad, tampoco es para mostrarle al mundo que somos la mejor opción de comunidad. No, estas actitudes las tenemos porque somos primero el reflejo, la imagen y semejanza de Cristo en la tierra, y segundo porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo, hermanos. Una comunidad, unidos con nuestra cabeza que es Cristo. Amén. Cristo pronto viene, hermanos, y va a demandar cuentas de su iglesia, y va a juzgar nuestra actitud como comunidad de fe, va a juzgar nuestra doctrina en conocimiento, pero también en práctica. Recordemos que una correcta doctrina siempre nos va a conducir a una correcta expresión, a una correcta emoción y a una correcta práctica. No nos basta con ser conocedores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores. Ya hemos expuesto a la saciedad la palabra. Creo que me he extendido, aunque deberíamos profundizar más en este tema. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esta palabra en nuestras vidas. Recuerden, la predicación consiste en la lectura de la palabra, la explicación de la palabra y la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Amén. La exposición de la palabra trae luz a nuestras vidas y evidencia el pecado en el que hemos vivido. Hoy debemos haber sido redarguidos acerca de nuestra actitud como miembros de la comunidad de gracia. Y si hemos sido redarguidos, hoy el Señor nos hace tres llamados. O mejor, un llamado con tres vías. Dios nos llama a vivir una vida en comunidad. Este es el llamado general. Dios te llama a vivir una vida de comunidad. En primer lugar, nos llama a cuidarnos los unos a los otros, con el mismo cuidado que Él nos prodiga a nosotros. La iglesia es la acción de Cristo hacia sí misma. Los hermanos no vamos a conocer el cuidado de Dios por nosotros, el cuidado que Dios nos da a nosotros, si entre nosotros los hermanos no nos cuidamos los unos a los otros. ¿Cómo es que vamos a ver el cuidado paternal de Dios en nuestras vidas? A través del cuidado paternal de nuestros hermanos en nuestras vidas. Porque mi hermano es la imagen de Dios. Y si yo no encuentro en mi hermano a Dios, ¿a dónde voy a encontrar a Dios? Si Él dice que somos su imagen y semejanza. En segundo lugar, Dios nos llama a vivir una vida de comunidad, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy el Señor nos llama a tener en alta estima las reuniones de la iglesia. No solamente la congregación dominical, sino todas las reuniones de la iglesia. Pero este llamado no es simplemente para nuestro provecho, sino porque nuestra reunión proclama nuestra reunión eterna o está declarando lo que vamos a vivir entre la novia y el cordero. Decimos, el espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Pero no procuramos reunirnos como iglesia para que Él venga. Parece que Cristo va a tener que venir un domingo, que no hay otro lugar en donde la iglesia esté reunida. Los domingos a las 9 de la mañana. No, hermanos. Cristo viene por su iglesia reunida y no por individuos dispersos, no dejando de congregarnos. Y en tercer lugar, Dios nos llama a vivir una vida de comunidad a través del animarnos los unos a los otros. Corrijámonos en nuestras actitudes y palabras que tienden a desanimar a los hermanos. En primer lugar, mostremos al Padre que como sus hijos vivimos en la unidad que Él nos ha dado. Una misma fe, un mismo espíritu, un mismo evangelio, un mismo bautismo. Él nos ha hecho un cuerpo y debemos estar ligados los unos a los otros por los lazos del Espíritu Santo. Pero tenemos que mostrarle también esa unidad a través de nuestra lucha unánime contra nuestro enemigo. ¿Cómo vamos a ser más santificados? Como estamos estudiando en la primera enseñanza, la mortificación del pecado. ¿Cómo vamos a mortificar nuestro pecado? Unánimes, juntos, luchando por el pecado, orando los unos por los otros, asistiéndonos los unos a los otros, acompañándonos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros.
Amén. Amén. Pero también, unánimes juntos, vamos a avanzar en el reino de Dios. Vamos a salir a predicar el Evangelio con poder. Unos oran, otros aportan, otros salen. Hermanos, cada día más juntos, unidos y fortalecidos, vamos a dar testimonio al mundo de que somos la verdadera comunidad de los santos creyentes, la verdadera comunidad de los santos creyentes, que somos una verdadera iglesia de Cristo. Amén. Pero también hoy el Señor hace un llamado a aquellos que no han creído en Jesucristo, a aquellos que no han conocido el valor de la iglesia. Hoy el Señor te llama y te dice, tú no puedes vivir tu vida solo. Tú no puedes vivir tu vida de manera egoísta. Apartado de Dios, nada puedes hacer. Hoy has escuchado un sermón de 3 actitudes que debe tener la iglesia como comunidad de gracia. Y quizás el Espíritu Santo esté redarguyéndote en tu corazón y te esté diciendo, yo quiero pertenecer a una comunidad así. Y te voy a desilusionar. No somos nosotros. Es Cristo en nosotros. Amén. Corre a Cristo. Clama a Cristo. Pide perdón por tus pecados y empieza a vivir en la comunidad de la gracia, que no es solamente esta, sino la reunión de todos los hermanos que en toda la historia, desde el comienzo de la humanidad hasta cuando Cristo vuelva por su iglesia, formamos la unidad de la fe. Conocemos a Cristo, amamos a Cristo y seguimos a Cristo. Corre a Cristo. Él te va a dar esa vida de común unión, primeramente con Él y segundamente con su cuerpo. Amados hermanos, que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea la iglesia que glorifica al Señor, practicando una correcta vida de comunidad. A Dios sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amadísimo Dios, Señor y Padre que estás en los cielos, hoy hemos sido